Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y hoy el versículo 28 queremos subrayar. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me convences de hacerme cristiano. Esta es la respuesta entonces. Ñande Yarañe en el curso anterior, el versículo 27, Pablo le preguntaba: ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Recordemos que estamos en este capítulo 26 de Apeaña Muñepenúcuri con la intervención de Festo, que le corta el discurso a Pablo desde el versículo 24. Mientras Pablo hacía su defensa, dijo Festo con gran voz: estás loco, Pablo, estás loco. Tu mucho conocimiento de las letras te está haciendo perder la cabeza. Interesante, Festo. Bueno, pero miren desde el versículo 19, Pablo está haciendo su presentación, su autodefensa, el rey Agripa que le da la posibilidad, porque e incluso cuando Festo le dice al rey Agripa que él necesita un poco también de su consejo en Domina, porque tengo que poner algún argumento para mandarle al emperador. Tengo que poner un argumento. Por eso dice, no tengo definido lo que escribiré a mi Señor. Por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber después de interrogarlo qué escribir. Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Entonces por eso ahora viene y Pablo va a exponer. Y desde el 19, él cuenta toda su historia, ¿verdad? Doña presentado a que es un judío, un fariseo, y le presenta a Jesús siempre desde el aspecto de la resurrección, sobre todo, lo resurreccional. Ese encuentro que él tiene, ¿verdad? El encuentro que él tiene con Jesús, el encuentro que él tiene con el Señor, ¿verdad? Y entonces, desde ahí, comienza a anunciar, a decir, ella va peñan de yaran de ese, a Yotopagori. Yo que era un fariseo convencido, etcétera, a perseguir a cristianos, fuera ahí pajabe, ajá, yuhu peñan de yaran teraja, él hace yuhu abe, pechera, bebe, onsense bebe, shere y tío, me da vuelta, patas para arriba, todos mis proyectos. Entonces la amo, y por eso dice aquí en el 19, desde ese momento, allí Yuhurie venían de Yarani, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste, sino que anunciaba la conversión y el retorno a Dios, mediante obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén,
y después a toda la región de Judea y también a los gentiles. Hombre, ese momento. Shendika tui agüero kininio lleva peñan de yara o me eva cuesea peñan de yara o mo eva cuevese sere coebe pese a punto ume añe pues no añamindu uaye esa cuadra. Entonces ahora dice, yo no fui desobediente. A operar reina con ala se condenase, pues rey Agripa lleva esperando y cuase iba de ver, pues yo no fui desobediente. ¿A quién? A la voz de Dios. Anunciaba la conversión y el retorno a Dios. A ese hoy como, a oñean duma pesa, peñan di yara o corires. ¿Y cómo tiene que ser esa conversión? Mediante obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y después a toda la región de Judea y también a los gentiles. O sea que él aquí está anunciando y está diciendo el encuentro y la visión con Jesucristo. Upeala poco a cuesereja llevas a peala seco anga, añepino amosaran vija y cualca entero eteave. Y así, entonces tengo que llegar hasta los gentiles, entero eteave y cualca agua. Por este motivo, ahí está, causa, lleva la seimeko ave, va la sella pojen. Algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. A ver, y ponemos eso directamente. Él se está presentando, ¿verdad?, ante el rey Agripa y lo dice con toda sinceridad. Él decía luego que tenía mucha confianza, ¿verdad? Te ruego que me escuches con paciencia, le dice el rey Agripa. Tú que eres conocedor de las costumbres y las controversias de los judíos. Qué espectacular, ¿verdad? Pablo habla por el discurso ñe defendeina. Vamos a ver ahí baiteina ba eva lo ese. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo
Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mires su actuación, de Dios ten compasión. Queridos amigos, le invitamos a que te sumes a la campaña de Cuaresma
la gran colecta pública de este 4, 5 y 6 de abril. Un gesto de amor nos llena de esperanza. Acércate a tu parroquia o algún voluntario a dejar tu aporte. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hoy estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Esta es la respuesta de nuevo, el replicar de nuevo de Pablo a el rey Agripa II. Cuando le dice, por poco me convence de hacerme cristiano, Pablo enseguida le replica y le dice, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho tiempo, que no solamente tú, sino todos los que hoy me escuchan, llegaran a ser tal como yo soy, con excepción de estas cadenas. Es decir, que todos seamos libres, que todos estemos como para servir al Señor. Pero atención, yo no quiero estar con estas cadenas aquí, ¿verdad? Yo no quiero estar absolutamente con estas cadenas. Entonces aquí el deseo, queridos amigos, que tiene Pablo en su interior, ¿verdad? El de transformación en otros Pablos. ¿Se acuerdan que Pablo en Filipenses, sobre todo, él habla y dice también, como aquí también hemos leído, él dice, quiero que ustedes sean como yo, hey Pablo. Quiero que ustedes me imiten a mí, hey Pablo. Interesante.
Pues ñandego normalmente ya es, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago ya, ñande. Pablo de diría, nos damos cuenta que Pablo entonces tuvo una verdadera conversión de primera categoría. Por eso el anuncio que le viene a Pablo, el anuncio de la vida cristiana, que le convence, a él sí que le convence. Peña de Yara opocoese. De esa ceguera entonces abre los ojos y ahora se pone a ser el gran defensor y predicador de la buena noticia. Dando que cuando yo capo de tema y no condena, está con las cadenas. Y entonces por eso dice, quiero que todos ustedes, en poco o mucho tiempo, que todos sigan a Jesucristo y que entiendan lo que es verdaderamente el Evangelio. Apea la ñande ya esana, apea la ñande coan, ya güero guatá, porque la ñan entendieron como parece yo que recuerda, entonces vamos a quedar siempre en lo mismo. Entonces aquí hay el deseo de transformación, ¿verdad?, que tiene Pablo. Y eso es lo que él está insistiendo, está transmitiendo, que otros crean también en Jesús. Por eso decíamos, el testimonio es esencial. El deseo de transmitir. Porque algunos ahí dicen, oye, que jala y mena, que esto, que aquello, que no endusei, que no ya posee, ya lleva, no se la tupa ove, no ya posee, no endusei, veñan de yañe, y bueno, omendai, y cominte, y pesa, pero siempre están, no en esa felicidad plena y absoluta. Porque ñandego la yajajuro, la ñandera pisaba lleva. Queremos compartir todo. Porque nuestra vida, y más todavía del matrimonio, es un compartir todo, queridos amigos. Si por ejemplo, Jave tenía, dice, no, yo no hay cosas así, para ver, venían de Yara, y se pegamos, y bueno, va ella boda. Pero, pero yo ya haciendo y cuando iban de ir, va a ver. Ahora a veces, con asombro, lo que sea, mira, esa persona pobrecita no cree en Dios, no quiere saber nada de Dios, ha de tener alguna herida muy grande dentro de su corazón, algo le habrá pasado, pero se llama, porque si hay coseño haciendo y meinen allá. Entonces, se ha continuado a se recobe. Pero cuando hay un matrimonio, no. En el matrimonio, cuando yo veo, y eso los puedo decir por experiencia, 31 años de vida sacerdotal, querido hermano, va él hacia ella. Y justamente me doy cuenta que cuando esposo y esposa no llevan los mismos criterios, los mismos ideales, porque algunos siguen luego, pero le rechazan luego hasta a su propia esposa. Ande pico y moapea y gusto toda la vida neina pendera pisando y pebea lleva. A ver otro y caú y yapú y mondá, no yapú y lo yapú ana, y sin vergüenza, ande y 24 horas en día. Apeya oñembo celoso guauma, apeya oñembo criticando de ande con joyamo, porque ande con la andejarriero, amo, cualquier cosa. Mía, na aveina, y veiteña de. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Pablo tiene ese deseo de transformación, que todos creyeran en Jesucristo. Apea no, güero, que hay de mí si no evangelizar. Hay cualquiera entre los de y Pablo. Entonces, él por eso se pone y dice, yo quisiera que todos sean como yo y Pablo. No tiene teo y las de ejemplo. Yo quisiera que todos sean como yo. Hace años muy, a veces EPM lleva batecoba. Que tú vayas a poño ni epa. Y ella pone la mitad, dale fuerza. Porque a veces pero se pota PMP mañana pesa. ¿Cuál es el ejemplo de un cristiano que vive de acuerdo a esta propuesta del Evangelio? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Me llamo Maribel,
Tengo 49 años, trabajo en un colegio precioso que se llama Cumbres y me encanta lo que hago cada día. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal Javi? Maribel es nuestra profesora de religión. La persona más maravillosa que conozco. Maribel en el colegio es una terremoto. Allá por donde va, echa una mano a la gente. ¿Qué tal? Cariñosa, atenta. Es como la segunda mamá. Preguntas por el colegio y todos te dirán lo mismo. Es porque está grande, si no, no... Yo nací en una familia cristiana. Si me preguntas ¿desde cuándo conoces a Dios? Desde siempre. Porque mi madre ha hablado mucho del cielo en casa y ha enterrado 3 hijos, 2 pequeñitos y el tercero murió también con 23 años. Yo tenía 17. Entonces nos ha transmitido la certeza del cielo con tanto realismo que no me cabe ninguna duda que tú y yo, querido mío, tenemos ese destino. Estamos llamados para ir al cielo. Cristo hizo testigos, no hizo maestros, hizo testigos de su resurrección, de su vida, de su predicación, de sus milagros. Yo creo que muchos jóvenes están dando la espalda a Dios porque lo ven como algo lejano, lo ven como algo distante y, por ejemplo, cuando hablas con Maribel sobre Dios, para ella es alguien que tiene al lado, es su ángel de la guarda, es alguien que va con ella a todas partes, que la ayuda, que si tiene cualquier dificultad sabe que está ahí y Maribel lo tiene clarísimo, nos lo transmite de una forma muy directa, que ella está en la iglesia y que quiere que nosotros estemos, que quiere que nosotros vivamos esa felicidad que ella tiene. A mí la iglesia me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a perdonar, a amar. Yo estuve 16 años de mi matrimonio pues dedicándome a cuidar a mi familia. Entonces llega un momento en el que aparecen unos estudios de ciencias religiosas que mi marido fue el que me animó. Oye, esto a ti te gustará, ¿por qué no lo haces? Y nada, me fascinó, o sea, me fascinó. Además cogí primero las que peor sonaban. Filosofía, historia de filosofía, el hecho religioso. O sea, descubrí que eran entusiasmantes. Y nada, y me encuentro con que cuando estoy acabando esto me buscan para trabajar como profesora de religión. Y nada, y a partir de ahí al día siguiente ya me planteé aquí en el Cumbres y hasta el día de hoy. Siempre que ves a Maribel la ves súper atareada. Hace clase de religión, el coro, luego también es tutora. En las misas siempre es ella la que canta, toca la guitarra. Después tiene que estar con la dirección de la pastoral del colegio, preparando todo, las comuniones, las confirmaciones. Claro, tú la ves de un lado para otro siempre y no para, pero siempre ayudando, siempre, o sea, siendo Maribel. O sea, no hay 2 días iguales, porque aparecen fuegos que hay que apagar, chavales que hay que acompañar porque necesitan en ese momento tu atención y se deja todo. Y entonces del despacho a la fotocopiadora puedes tener 20 encuentros con compañeros, con un alumno, con sacerdote. Pienso esto, ¿no? O sea, que nadie me busque y no me encuentre, que no priorice mandar un correo, que no priorice una reunión, ¿no? Que priorice siempre el encuentro. Si de verdad te ve preocupado con algo, da igual las cosas que tenga, que te saca un momento, te saca un rato para hablar contigo, su horario de comer se va a comer contigo, almuerza contigo, te saca el rato de donde sea. Entonces, cuando un alumno te deja asomarte a lo que es de Dios, a pisar el terreno que es de Dios, o sea, se paraliza el colegio y escúchame, ¿qué te pasa? Ese momento, ya te digo, o sea, es sagrado, sagrado, sagrado. Y a veces pues surge el llanto, surge la risa, surge el decir, pues mira, no lo sé por qué te pasa esto, pero lo vamos a rezar los dos, ¿qué te parece? Tú lo rezas y yo también, y mañana lo compartimos. Eso me ha pasado muchas veces. La persona tiene muchas dimensiones y una es la trascendente. En la persona hay una sed de verdad, hay una sed de autenticidad, hay una sed de justicia. O sea, todo esto no te lo pones tú, no me lo pongo yo. Esto viene de fábrica. O sea, esta dimensión trascendente de que me lanza los grandes interrogantes, que me pregunto por qué de tantas cosas, es lo que demuestra en mí que hay algo más grande de esta materia, ¿no? Bueno, pues la asignatura de formación católica puede dar luz a esas respuestas. O sea, ser auténticas. O sea, yo os conozco y sé que tenéis un deseo de autenticidad muy grande.
O sea, que no os lo quite nadie, porque sois auténticas de verdad, lo tenéis en el corazón. Hay momentos muy bonitos, ¿no?, que se van guardando ahí en el recuerdo. Por ejemplo, en una ocasión tenía un grupo de niñas que les hablaba de Dios Padre, ¿no?, del amor incondicional, que conoce aquello que no te deja dormir, que siempre está a tu lado. Y entonces cuando acabamos el oratorio, las niñas salieron del oratorio y entonces hay una que se espera a que las otras compañeras salgan y se acerca y me dice: yo no tengo padre, pero Dios es mi padre y cuida de mí. O sea, yo dije, he encendido una vela, he preparado 2 cantos, he leído una palabra y esta niña se lleva la certeza de que tiene un padre que le cuida. Es impresionante, ¿no? Esto se da. Entonces ese es el bombazo de esta asignatura. Y eso es muy bonito, saber que has pasado por sus vidas, ¿no?, y que has dejado huella. Te voy a contar otro oratorio. Aquel oratorio en el que estoy diciendo cómo Dios te llama por tu nombre, porque eres único, especialísimo, como Dios que a cada uno tiene una mirada. ¿Verdad, Javi? Y me dice: soy Carlos. O sea, me quería morir. Pero Dios no se equivoca. Sabe que tú eres Carlos. Es que eran 2 hermanos que se parecían muchísimo. Muchas de nosotras nos hemos puesto a llorar en sus clases. Y empieza a explicar y tú te quedas embobada, en mi caso. O sea, yo me quedo simplemente mirándola, sintiendo todo lo que dice, es como que te absorbe. Ha tenido una experiencia tan grande con Dios, pues otros profesores pondrían ejemplos de, yo que sé, inventados. Sin embargo, ella pues pone ejemplos de su vida. Que no es otra cosa que la presencia de Dios en ti en ese trance. A mí me encanta contar historias. Entonces, cuando estás contando la historia de David, o la de Abraham, o una parábola, y un día Jesús dijo, y de repente suena el timbre, suena la musiquita y empiezan: ¡no! ¡Sigue contándonoslo! O sea, ese momento es brutal. Eso es buenísimo. Porque dices: no me lo puedo creer. ¿Ves? Han conectado. O sea, es un gozo del cielo decir: pues ha valido la pena, ha venido la pena venir a trabajar hoy. Me salgo llena. Y es que Dios, esto es un don de Dios, que no hay nada puesto de mi parte, pero Dios me concede esta gracia. Y es que Dios me mete los alumnos en el corazón y entonces los tengo ahí en ebullición. Entonces me nace rezar por ellos, rezar por las familias, pero porque Dios los tengo en el corazón, o sea, es que no me los puedo sacar. Muchos conocen a la Iglesia como esa que viene a decirme lo que tengo que hacer, que no fume porros, que no me acueste con mi novia, que vaya a misa el domingo, que esto es pecado mortal. O sea, conocen una imagen de la Iglesia como aquella que viene a imponerme lo que tengo que hacer y a constreñir mi libertad. O sea, y la Iglesia, yo solo conozco una Iglesia que es madre y maestra. O sea, yo conozco una Iglesia que es liberadora. O sea, conozco una Iglesia que perdona pecados. O sea, nunca vas a ser juzgado. Siempre tienes una silla, siempre tienes un espacio. Esto es para ti. O sea, no te veas fuera de esto. Es que es tan grande. No, es que es un bombazo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 26, versículo 30. Entonces el rey, el procurador Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Hasta ahí nomás. Ya Paco, Avi, de Utoy, Malayangoa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les hace levantar aquí? Vaya ya. Primero, el poder del testimonio personal.
el poder del testimonio personal. Porque Pablo habló de su experiencia. Así es que, queridos hermanos, conocemos nomás lo que es teórico o lo que es doctrinal. Porque podemos ser grandes profesores, podemos ser grandes intelectuales. Estaban en la teólogo, biblista, todo lo que sea, pero que se quedan solamente en las letras muertas ya lleva. Pero nañanguají al sentido de una pastoral verdadera, que justamente es el poder del testimonio personal. Al final de cuentas, cuando Benedicto XVI escribe, ¿verdad?, su libro sobre Jesús de Nazaret, ese libro es maravilloso. O copia mía lleva por todos los que estamos también al frente, ¿verdad? El estudio bíblico, etcétera, etcétera, porque alguna vez te diga tú la ya pues está, solamente en palabras, en género literario, etcétera, etcétera, pero onda ya hasaya lo esencial y fundamental, que es por qué, para qué y para quién se escribe todo esto. A ver, la Yahesharireña Ñamindu, eso no quiere decir que uno tiene que leer y decir también cualquier viroreía lleva. Porque estaba en Villaguay, o leente, pepe, o peyo, tomar al pie de las letras, luego no entender guasuy, ¿verdad? Lo que está leyendo o lo que está mirando. Justamente, Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que habíamos visto ahí cuando se acerca Felipe, ¿verdad? El que viene cerca del carro ahí y le acompaña para que pueda entender de qué estamos hablando, qué es lo que dice esta escritura. Estoy leyendo al profeta Isaías, pero no entendéis, va a la leer, ¿viste? Es importante entonces conocer. El conocimiento bíblico es esencial y fundamental. Porque, por nada, en la Biblia, etc. Instruir sobre versículos. Y si vos agarras la Biblia, podés la Biblia, ¿saben qué? Presentar o en positivo maravilloso, o también en negativo maravilloso. Porque eres en los versículos. Podemos hacer. Hasta maldición puede encontrar de la Biblia. Y puede encontrar bendición también de la Biblia. Entonces, vaya, ¿verdad? Tenés que conocer el contexto. Porque hay que mirar el mensaje a dónde está apuntando y por qué se utilizan estos elementos. Bueno, miremos entonces por eso el segundo punto, queridos amigos, que es el poder del testimonio personal. A Pablo de Yacañandé y él está súper convencido. No solo entonces está predicando una doctrina, ¿verdad? Aquí Pablo, sino que comparte su propia vida personal. Ese testimonio personal que es mucho más poderoso de lo que puede quedar simplemente en una definición doctrinal. La definición doctrinal me va a ayudar como una muleta, decimos nosotros, es la muleta que nos ayuda a tener luego y hacer un camino de experiencia personal, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Por eso, queridos amigos, es importante también la doctrina. Yo no estoy diciendo que la doctrina hay que dejar de lado. No estoy diciendo que el estudio bíblico profundo hay que dejar de lado. Jamás. Sino que tenemos que entender que las doctrinas o la religión de por sí, cómo se estructura nuestra fe, es importante. Pero nadie puede ni debe refutar el testimonio de vida. ¿Por qué? Porque la doctrina, la Biblia, se escribe, queridos amigos, desde la experiencia de una comunidad. Esto también es importante. Ustedes saben que la Biblia lo escribió la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. La comunidad quiere decir Peateguazúa lleva, que tiene su experiencia personal, pero ¿desde dónde? Leído desde Dios. Y antiguo ya Emma Guría lleva anteriormente desde el ontos, decíamos, la ontología. Ma pañandemba, eva peñande yara lo hipotañan de jehui, amba ese pañande yagüero guatana con amba ecoa. Eso sí que es importante, eso sí que es lindo. Pero tenemos que hacer, queridos amigos, este camino, porque si no, nunca naña entendemos ahí. Y recordemos también que no podemos absolutamente
subestimar ese poder de contar nuestra historia personal de la fe. Eso es esencial, porque eso es lo que después nosotros vamos a transmitir en casa, con el matrimonio, con los hijos y en nuestra comunidad de eclesia, de Atuazú, de humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Sagrado Corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta es la Basílica de San Pedro tal y como la conocemos todos. Y esta otra es la Basílica de San Pedro, pero hecha con inteligencia artificial desde el videojuego Minecraft. A través de este gemelo digital se pretende que estudiantes exploren la basílica, interactúen con figuras históricas y se conviertan en restauradores de sus elementos históricos. Cuando pienso en la esencia misma del trabajo que hemos realizado juntos para llevar la Basílica de San Pedro al mundo, simplemente pienso que es un proyecto especial, pero el paso aún más importante ha sido llevar la Basílica al mundo a través de este gemelo digital en línea, en la web, en ordenadores y teléfonos. Así que cuando piensan en eso, el hito de hoy con esta versión de la Basílica en Minecraft para la educación representa una extensión natural e importante, un paso más hacia adelante. El objetivo de este nuevo proyecto, desarrollado por Minecraft junto con la Fábrica de San Pedro, es combinar la historia con la inteligencia artificial, educando a los estudiantes de otra manera, a través de una experiencia interactiva. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones
brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con lo que sucede en el versículo 31. En el 30 dice que se levantan todos cuando Pablo propone y dice, ojalá todo el mundo, Rey Agripa, todos ustedes que me escuchan, escuchasen la verdad, se convirtiesen a la verdad. Habíamos un apetito. Los que estaban sentados con ellos se levantaron. En el 31 ahora decimos, y mientras se retiraban, sin embargo ellos iban platicando, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. O sea, oye, esa cuay. Entonces aquí, Agripa y su corte no se convierten, ¿verdad? No se convierten con la palabra de Pablo. Hay que tener tranquilidad, ¿verdad? Su actitud muestra cómo debemos tratar también de entender a los demás antes de juzgar. Por lo menos ahí estamos positivos. En lo segundo dijimos, no podemos juzgar directamente, tenemos que mirar. Pero siempre, como decía después, pero esto ya es el año 1000 en adelante, Edad Media, Santo Tomás de Aquino principalmente, el mal menor es Santo Tomás de Aquino. El mal menor, bueno, ya yo juila 100% la hiponamía ahí. Pero por lo menos miramos el mal menor. Y entonces Pablo habla con mucha pasión de la fe que él tiene. Agripa tampoco se cierra y por eso le dice, hasta no sabemos si chisteaba en día y por poco Pablo. No sabemos cuál sería su actitud, ¿verdad? Yo pienso más bien que es medio como queriéndose zafar, decíamos, ¿verdad? Entonces hasta el gesto podemos decir, ¿verdad? Y el rey Agripa, aquí, Iguazú, y bueno, Pablo, por poco, Pablo, me convences a ser cristiano. Bueno, Pablo, no sé, así como una diciendo, y pon a la hereda, pero sé por lo menos, Pepe, más. Entonces, él no se cierra a lo que le está presentando, ¿verdad? Pablo en este caso, sino que se toma un tiempo también para seguir reflexionando, ¿verdad? Esta actitud de Pablo es para entender que a veces estamos tan atrapados también con nuestras ideas. Ñandela y Cuapá no permitimos que los otros expresen lo que el Evangelio de Jesucristo nos pide. Entonces, pues, hoy. Y como sobre todo, de cierta manera, sabemos qué es lo que al final de cuentas Dios nos pide. Porque recordemos, y esto hay que estudiar sobre todo en la filosofía de las religiones, eso me encanta, ¿verdad? Tendríamos que hacer todo un curso aquí también por la televisión, la filosofía, ¿verdad? La filosofía de las religiones. Porque en la filosofía de las religiones nosotros también entendemos y vemos que tenemos que ser muy empáticos con ese pensamiento humano que busca la verdad en el fondo. El hombre de por sí entonces tiene ese deseo de trascendencia. Pero ese que se encierra los etcétera, o que te demuestra con sus actitudes, ¿verdad? Es lo peor que puede existir. Les había comentado, ¿verdad? Así,
en algunos lugares, en algunas instituciones, ¿verdad? Uno va y ahí seguramente, no sé si son protestantes o son luego ateos, de todo coño y me lleva. Y apenas se habla, ¿verdad?, de esa actitud de seguimiento, de escucha, de buscar la verdad, entonces preferimos levantarnos, como hacen esto, y mandarnos mudar. Porque no es inducir la oye, y al final de cuentas es un gran llamado de atención que Dios nos hace. Nos interpela, decimos nosotros. Dios nos interpela continuamente y así entonces nos mueve la estantería. Aquí parece que les mueve la estantería, entonces a pesar de que después dicen, bueno, este hombre lo que dijo no hay nada. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.